Nuevamente estamos en estos conversatorios de derecho y de economía que nos han permitido, a través del virus que desafortunadamente les llegó a la humanidad, pues tener la oportunidad de debatir algunos temas que anteriormente no eran tan debatidos de la manera que están siendo debatidos hoy en día. Todo está cambiando. Es como un tsunami que se nos llega y en menos de 3 meses, que no son más de 90 días, nos ha cambiado la vida por completo desde el punto de vista que se le mire. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de seguir con los conversatorios que teníamos anteriormente y estamos llegando a unos temas que son de la mayor importancia y de la mayor riqueza doctrinal y económica y que van a ser en adelante también muy sujetos a decisiones judiciales y a nuevas regulaciones, pienso yo. Tenemos hoy un tema en particular que se denomina el abuso. Y este abuso, como ustedes entenderán dentro del escenario que nos corresponde, hoy es una palabra que genera la mayor atención por todo lo que está pasando en los diferentes continentes, donde en los periódicos se habla de un abuso. Pero el abuso que vamos a hablar hoy tiene que ver con dos aspectos particulares. Uno es el mercado y otro es el contrato. Estos dos aspectos hoy en día en materia de derecho en el mundo están teniendo una gran importancia. El primero, que tiene que ver con mercado, un asunto que nos interesa a todo, cómo está la oferta, cómo está la demanda, cómo va a quedar después configurado el mercado después de que unas empresas desaparezcan o sean compradas por otras, que va a ser muy factible esto por el denominado tema de las empresas en crisis. Y por otra parte también lo que tiene que ver con el contrato. En este segundo aspecto tiene mucha importancia hoy el tema en la medida que el abuso de la posición dominante de mercado parte mucho del derecho anglosajón, pero el abuso de la posición dominante dentro del contrato parte mucho del derecho romano-germánico. Y acá en estos programas hemos hecho una lucha incesante, intensa, por llamarla de la mejor manera, e incesante, en la medida que queremos que el derecho romano-germánico efectivamente llegue al derecho antitrust, porque es que muchas veces el derecho antitrust está lleno de figuras anglosajonas, pero no de figuras romano-germánicas, y cuando llega donde un juez, esto genera un juicio de responsabilidad y las variables de responsabilidad, bien sea las que sean, producto de una responsabilidad contractual o extracontractual o administrativa o penal, tiene unas variables que el legislador ha implementado para que efectivamente los operadores del derecho y los abogados también la tengan en cuenta. En el día de hoy tengo un gran placer. Es para mí digamos que es un día que yo esperaba, el tener la oportunidad de conversar con Germán Coloma, porque desde hace muchísimo tiempo tuve la oportunidad de leer su libro y fue el que me dio luz a mi económica dentro de los temas. A veces las normas contienen bienes tutelados que no están tan claros dentro de la norma, y más estas normas económicas que hablan de oferta, demanda, elasticidades. Y Germán en su libro, recomendado para todos, trata el tema de manera económica. Él es economista, no es abogado, entonces da una idea de lo que es el bien tutelado, y eso para mí fue la mayor importancia y valioso para mí porque me ayudó muchísimo y me sigue ayudando permanentemente. Entonces, digamos que es de esas personas que uno lee, no obstante que Germán es una persona muy joven, pero que yo leí cuando yo estaba joven, ya su libro era muy reconocido, entonces pues para mí es de gran importancia. Por otra parte tengo al maestro Jaime Arrula Paucar, el maestro Jaime Arrula en la corte, acompañado de otros grandes juristas, eh, creo que sobresalieron en una corte importante que en algún tiempo puede ser llamada también la Corte de Oro, acompañados del doctor William Lamén, de Carlos Ignacio Jaramillo también, y del doctor Solarte. Digamos que fueron los 4 mosqueteros en su momento que dotaron a la Corte Suprema de Justicia Sala Civil de una gran cantidad de sentencias que cada una de ellas tiene un soporte importante, y que tuvieron en cuenta también mucho el contrato, el abuso dentro del contrato, y tuvieron importantes adelantos en materia de agencia comercial, desde el punto de vista de cuándo es agencia
independientemente si hay un contrato de compra para la reventa, e igualmente cómo es que un distribuidor puede hacer labores de marketing y sin hacer contratos de compra para la reventa, igualmente podría caer en un contrato de agencia comercial. Entonces, digamos que es de la mayor importancia hoy. Ya dejo de hacer presentaciones del día de hoy y entramos en materia como siempre, porque este es un conversatorio donde se habla exclusivamente de derecho o de economía, cuando tiene la posibilidad de ser un tema que los abogados puedan entender y viceversa. Nosotros trabajamos en la mecánica, es que trabajamos con un caso. Las personas que tienen algún tipo de pregunta van levantando la mano para Laura va tomando nota interna y podemos hacer un par de preguntas al final, pero lo importante es oír a los expositores, que son los que tienen de alguna manera algo que decirnos dentro del tema. Podemos poner el caso en pantalla, Laura, para poderlo leer, lo leemos y nos queda refrescado para todos. El tema de hoy es de la posición dominante en el mercado a la posición dominante contractual. Caso. Nada que pasa el virus y las ventas no arrancan. Diego es un distribuidor que lleva hace 45 años la distribución de la marca de Sofía, que comenzó con participación cero en el mercado nacional y hoy distribuye en todo el país y su participación es del 75% del mercado. Sofía le fijaba el territorio, el precio y el precio al cual vendía Diego al público. Sofía desde ayer entró de manera directa al mercado y comenzó a vender el producto a 5% menos del precio al cual le vende a Diego. La empresa de Diego quebró. Ahora Sofía le ofrece a Diego comprarle su empresa a un 15% de lo que vale realmente. Diego no tiene salida y aceptó. Van a utilizar la figura de fusión por empresa en crisis y piden a la autoridad de competencia la autorice. Se pregunta, voy a leer todas las preguntas y ya comenzamos con el conversatorio con esto. Se pregunta, ¿Sofía actuó de mala fe? ¿Cuál es el correcto actuar en lo que tiene que ver con la terminación del contrato? ¿Un fabricante compite con sus distribuidores? ¿Son válidos los acuerdos de exclusividad en precio, territorio y fijación de precio? 3. ¿Aprovecharse de la necesidad ajena tiene límites dentro del contrato o aplica el abuso de derecho? 4. ¿Cuáles son las condiciones económicas que se debe observar para adquirir posición de dominio en un mercado que está en crisis? ¿El aprovechamiento puede ser considerado abuso de mercado? Muy bien, con estas preguntas voy a comenzar con el doctor Jaime, con las buenas tardes en la ciudad de Medellín. Y quisiera conversar contigo acerca de la pregunta primera, que tiene relación con el contrato que tenía un fabricante con un distribuidor y que es terminado. Te pregunto, dentro del caso, ¿Sofía actuó de mala fe al terminarle el contrato, o ni siquiera terminarle, sino con su actuar? Y si eso tiene alguna implicación, y cuál, si no fue buena fe el actuar de ella, cuál debe ser el actuar que debe tener una persona cuando termina y cuando culmina un contrato. Jaime, para mí es un gran placer contar contigo. Mauricio, también para mí es un placer, muy agradable invitación, y participar con el doctor Germán Colón también es un gusto. A ver, yo empezaría, para concretar la respuesta que me haces, a señalar, Sofía está obligada a la buena fe, al deber de buena fe. Yo creo que teníamos que empezar por esa circunstancia fundamental. Mire, desde el Código de Napoleón y el Código de Bello trajeron un escenario de la buena fe en la ejecución del contrato. Los contratos deben ejecutarse de buena fe. En el siglo XX, todas las legislaciones que se desarrollaron, código italiano, antes el código alemán de finales del siglo XIX, redimensionaron ese deber llevándolo a todos los estadios de lo que se llama el íter contractual, el camino del contrato. El periodo precontractual, las partes deben actuar de buena fe. Al momento de la celebración del contrato,
las partes deben actuar de buena fe. En el momento de la ejecución, ya estaba en el Código de Napoleón, lo repite el Código de Comercio del 71, las partes deben ejecutar el contrato de buena fe. Y hoy, el nuevo Código argentino habla de la buena fe en el periodo postcontractual, siguiendo la jurisprudencia francesa. Es decir, no hay duda de que del contrato hoy, de todo el camino del contrato, está impregnado del sabor de la buena fe. Y del contrato mismo se dice que no solamente surgen deberes de prestación, también surgen deberes implícitos, como los que se derivan de la buena fe. Entonces, yo diría que una primera conclusión sobre esta pregunta es, por supuesto, que una persona vinculada a un contrato de distribución, como era el caso de Sofía, Sofía está obligada al deber de buena fe, que es un deber implícito, no tiene que estar pactado en el contrato, surge ex lege. Y hoy incluso de la Constitución Nacional, porque el artículo 83 dice que todas las actuaciones de los particulares deben estar presididas por la buena fe. Bueno, si esto era así, nos preguntamos, ahora, ¿y qué es la buena fe? ¿Cómo hago yo para saber si Sofía estaba actuando o no de buena fe? La buena fe se subdivide en una serie de subdeberes implícitos de conducta, que suponen la lealtad, que suponen la razonabilidad, que suponen la información, que suponen tener el mayor miramiento con la otra parte. Es que el contrato no es un ring de boxeo. Yo tengo que agotar el propósito, el fin que busca mi contraparte en la medida de lo posible. Y si no, faltaría a esa buena fe que me exige un comportamiento probo. Con esas advertencias, ya uno mira qué fue lo que Sofía hizo. Sofía lo que hizo fue aprovecharse en las circunstancias, entrar ella a coincidir en el mercado con Diego, es que entiendo que está en contraposición, a salir a competir, pero fuera de eso, a rebajar el precio para ella poder quedarse con el mercado, hacer quebrar a Luis y cuando lo hace quebrar a ofrecerle compra por un precio ridículo. Es decir, no una, todas las actuaciones están comprometiendo la buena fe de Sofía frente a su contraparte contractual. Yo diría que hasta allí, como preámbulo, sería la respuesta a esta pregunta, porque creo que con las demás vamos a poder integrar y para no monopolizar la palabra y hacer yo en este diálogo lo mismo que hizo Sofía en el contrato. Muy bien, Jaime, pero voy a usar de mi posición dominante acá y te voy a contrapreguntar. Y es, dentro del contexto del contrato, lógicamente, Sofía tenía, digamos que, un deber para con su distribuidor de buena fe. Sin embargo, si Sofía quería entrar a competir con su distribuidor, ¿será que el hecho de ella entrar a competir con su distribuidor sería considerado como un acto de mala fe? ¿O dentro de esa mecánica contractual, cuando un fabricante tiene un distribuidor, le permite en todo caso a un fabricante entrar a competir con su distribuidor, así sea el suministrador de esos bienes? Yo creo que la lista de subdeberes implícitos de conducta que se comprenden dentro del concepto de buena fe es muy amplia y es un numerus apertus, no es un número clausus. Mira, hemos mencionado el deber de información, hemos mencionado el deber de lealtad, hemos
mencionado el deber de racionalidad. Podíamos complementar, la buena fe implica un deber de secreto, un deber de custodia, pero sobre todo también implica un deber de no concurrencia. ¿Y qué implica un deber de no concurrencia? Pero repito, es implícito. Es que yo, si le di a usted y le señalé un mercado, una plaza, así no esté estipulado la buena fe, me implica que yo no debo entrar a concurrir en ese mercado. Esos son los desarrollos, a no ser que se hubiera autorizado. Pero entonces ya ahí nos tocaría entrar en otro fenómeno que es el de la posición dominante en el contrato, que lo vamos a ver luego. Pero en principio yo diría que la buena fe implica un deber de no concurrencia en el mercado. Muy bien, yo vamos a pasar a la pregunta con Germán, pero también quería llamar la atención de los que estamos en este salón digital, y es las relaciones de fabricante con distribuidor han sido muy manejadas por algunos contratos que están en el Código de Comercio, que son típicos, y otros que han venido que son atípicos, pero tienen una gran cantidad de situaciones desde el punto de vista de competencia que no están dentro de la legislación típica de ese contrato, o atípica si uno utiliza una teoría donde toma elementos de diferentes contratos e interpreta cada cláusula de ese contrato atípico de acuerdo a cómo está regulado, la que más se acerque dentro de la legislación. Entonces, lo que quiero ir llamando la atención es, vean la cantidad de preguntas que habría respecto de una relación fabricante-distribuidor, porque son múltiples, y este deber de principio de buena fe, pues miren cómo entra también a regular algo. Estamos oyendo cómo puede ser entendido como una cláusula tácita de no competencia entre el fabricante y el distribuidor, o basada en la buena fe, porque si le da un mercado, ¿cómo es que después llega a competir con él? Y eso tiene una implicación desde el punto de vista de competencia importante, que ahora venimos también a hablar con Germán. Germán, con las buenas tardes en Argentina, discúlpame, ustedes están como a las 7 y algo, gracias por tu tiempo, y te voy a hacer la siguiente pregunta. Dentro de los contratos entre fabricante y distribuidor, que son llamados en derecho de la competencia relaciones verticales, existen dentro de su contenido muchas veces cláusulas de la siguiente manera: exclusividad en territorio, fijación de precio o fijación de exclusividad no en zona, sino en producto. Es decir, solamente vende mi producto, solo lo vende en esta zona, y adicionalmente usted tiene que revenderlo al precio que yo le digo. Tú, economista, que tienes una gran experiencia en este tema, te pregunto, dentro de este caso que estamos planteando, ¿cuándo resulta válida una cláusula de exclusividad en producto y territorio y en precio dentro de un contrato de intermediación, independientemente si sea típico o atípico, respecto de la norma superior, que es una norma de competencia? Gracias por estar acá y las buenas noches para ti. Bueno, muchas gracias a ustedes, Mauricio, y toda la gente que organiza estos conversatorios. La verdad que para mí es un gusto poder participar y poder, bueno, interactuar con ustedes, y bueno, y también un lujo poder compartir con mi colega, digamos, mi compañero en este momento de conversatorio, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Bueno, respecto de tu pregunta, yo diría que en principio, desde el punto de vista de la lógica económica, de cómo funcionan los mercados y de lo que está detrás de la protección de la competencia en el marco global, ¿no?, del derecho de la competencia, digamos, como en general, sin particularizar a cómo puede ser la legislación en un país en particular, los acuerdos entre productores y distribuidores son considerados válidos, y en principio ese tipo de restricciones, como las que aparecen en este caso inventado, digamos, o el caso
que nos estás planteando, la idea es que sí, que son válidos, ¿no? O sea, en una relación entre un productor y un distribuidor, salvo que exista alguna norma sectorial o particular en algún lugar donde aparezca explícitamente prohibido, en general uno considera que la exclusividad vertical, o sea, la exclusividad de que el distribuidor solo puede distribuir productos de un determinado fabricante, la exclusividad territorial, es decir, la idea de que ese distribuidor solo puede operar en una determinada zona y no en otra, y la fijación de precios de reventa resultan cosas lícitas. ¿Y por qué son lícitas estas cláusulas? ¿Cuál es la lógica económica que está detrás de eso para poder decir que eso en realidad no es en principio un problema de competencia? Porque lo que uno ve cuando ve esas cláusulas, en la mayoría de los casos, es un intento de coordinación. Digamos, soy un fabricante, fabrico un determinado producto y yo quiero que ese producto llegue a los consumidores. Y por alguna circunstancia particular de cuál es el producto, cómo son los canales de acceso de ese producto a los consumidores, resulta que yo tengo que pasar por una etapa intermedia que es un distribuidor o un revendedor de ese producto. Entonces, a mí me interesa que el producto llegue al consumidor de determinada manera, y una de las maneras por las cuales yo puedo lograr eso es justamente a través de contratos con distribuidores, con revendedores, a los cuales yo les pueda decir eso. Entonces yo soy McDonald's y le digo a mis franquiciados o a los dueños de restaurantes de McDonald's, yo quiero que el Big Mac lo vendan a este precio, yo quiero que si usted es un franquiciado de McDonald's no venda Burger King, solo venda McDonald's, y yo quiero que darle, digamos, cierta exclusividad en una zona, en una determinada ciudad, para que usted sea mi representante. Usted tenga, en una jerga futbolística, tenga la camiseta de McDonald's puesta, ¿no? Y esa es la forma de lograrlo es justamente a través de ese tipo de restricciones en los contratos. O sea que en principio eso es lícito, porque es algo que a través de lo cual el fabricante se asegura que el producto llegue de determinada manera a los consumidores, e inclusive puede ser un elemento para justamente competir contra los otros fabricantes o contra los otros productores que son sus competidores, ¿no? Otro ejemplo, pongamos, yo soy una terminal automotriz, soy Chevrolet, Ford, alguna de esas, y yo quiero que mis concesionarios, o sea, los agentes que se dedican a vender mis automóviles, justamente vendan mis automóviles al precio que yo les pongo, que operen de determinada manera y que compitan contra los concesionarios de las otras terminales automotrices. Entonces, en la relación productor-distribuidor es algo que muchas veces es importante como una forma, no ya de restringir la competencia, sino al contrario, de posibilitar la competencia contra otros fabricantes. O sea que la respuesta es que en principio sí, no... salvo casos muy particulares, situaciones anómalas, este tipo de cláusulas son admisibles y al contrario, hasta en algunos contextos podrían ser consideradas deseables. No sé si con esto contesto toda la pregunta. Sí, voy a hacer una contra, está perfecto. Un fabricante compite... no, y después está la pregunta de si el fabricante compite contra los distribuidores, ¿no? En principio, si el fabricante es fabricante y el distribuidor es distribuidor, no compiten, ¿no? El fabricante le vende al distribuidor y el distribuidor revende. Ahora, puede pasar, como es el caso de este ejemplo, que el fabricante quiera entrar también a la distribución a través de una empresa propia o a través de una división propia de su empresa, y que entonces se empiece a producir una competencia entre fabricante y distribuidor, porque el fabricante también se convierte en distribuidor, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, pero en principio si el fabricante es fabricante y el distribuidor es distribuidor, no hay que verlo como que es una relación de competencia. O sea, en el derecho de la competencia es muy importante distinguir los acuerdos entre competidores para no competir, de los acuerdos entre compradores y vendedores, o entre proveedores y clientes, o entre fabricantes y distribuidores, que están en distinta posición en la cadena de producción y distribución. Muy bien. Te voy a hacer los dos muy interesantes lo que han dicho, y es como ese respeto que el fabricante tiene con un distribuidor, y que el fabricante es fabricante, y el distribuidor es distribuidor, y que se hizo ese contrato es para que el distribuidor distribuyera y el fabricante fabricara. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Germán.
Hay un concepto económico que se denomina elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta, pero hablemos de elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda es entendida para el auditorio como cuando yo tengo la posibilidad de sustitutos frente al producto que yo tengo y puedo ir a comprar un producto ante la ausencia de otro. Lo que has dicho tiene alguna incidencia si el fabricante tiene posición dominante, y en esa medida no habría elasticidad de la demanda porque solamente él está en el mercado y nadie más estaría dentro del mercado. Eso quisiera decir que si él le fija el precio al distribuidor, que si él le fija la zona al distribuidor y si le fija un producto en especial, pues impone muchas barreras para que otros competidores puedan entrar al mercado, o repite su monopolio en cabeza del distribuidor y los dos tendrían un máximo de utilidad muy grande que hace que el consumidor termine perdiendo mucho dinero porque termina pagando mucho más caro el producto, porque precisamente el que tiene posición dominante acaba con la competencia entre distribuidores y repite los monopolios que, digamos que en algunos libros de competencia se menciona ello. ¿Y por qué lo digo? Para ir hilando con lo que hemos hablado del contrato. Es que si eso es así, hace que algunas cláusulas del contrato y esa libertad que tiene alguien de fijar esas cláusulas quede limitada, porque el derecho de la competencia, que es una regulación por fuera del contrato, le obliga a que no haga ese tipo de cláusulas. Quiero saber tu opinión al respecto. Bueno, bastante, me cuesta contestar porque un montón de cosas aparecieron en la pregunta. Yo diría lo siguiente, en principio, que el productor sea más o menos dominante, o sea, que tenga una posición más o menos dominante en el mercado del producto, es un tema aparte de la relación contractual que tiene con el distribuidor, ¿no? Entonces, puede ser que el hecho de que el fabricante tenga posición de dominio como fabricante, ¿no?, haga que determinadas cláusulas que introduzcan los contratos con los distribuidores puedan servir para incrementar esa posición dominante y perjudicar, digamos, generar un perjuicio al funcionamiento de los mercados, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero también puede no ocurrir. O sea, en principio, la existencia de estas cláusulas no es algo que en sí mismo sea malo desde el punto de vista de la competencia, aún en el caso de alguien que tenga posición dominante. Pero podría ser que no. ¿Cuándo se podría dar esa circunstancia de que no? Cuando justamente la distribución del producto, digamos, la cadena de distribución del producto se convierta en un activo esencial para llegar a los consumidores, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvamos con los automóviles. Cada terminal automotriz tiene sus propios concesionarios de automóviles, ¿no? Y tiene su contrato de exclusividad con cada uno de los concesionarios de automóviles, o sea, con cada una de las empresas que se dedican a la venta de los automóviles al público. Entonces, que alguien tenga posición dominante en el mercado de automóviles, supongamos un país donde hay una empresa que tiene el 75% del mercado de automóviles, ¿no? Y las otras tienen mucho menos. Y por lo tanto tiene contrato de exclusividad con una cierta cantidad de concesionarios de automóviles, que son la mayoría porque son los que venden ese producto. Eso no necesariamente es algo que refuerza su posición dominante. ¿Por qué? Porque las otras empresas que están en el mercado pueden hacer contratos con otros concesionarios de automóviles y hacer llegar el producto a través de sus propios concesionarios. ¿Cuándo sí podría ser la exclusividad o este tipo de contratos, este tipo de restricciones, una barrera o un impedimento o algo que refuerce la posición dominante? Cuando esa empresa logra monopolizar la cadena de distribución y las otras empresas no pueden replicar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos otro caso, digamos, a una empresa que es dominante en el mercado de cerveza, ¿no?, y que le impone exclusividad a los supermercados, no a alguien que es un revendedor exclusivo, sino a los supermercados. Eso puede sí hacer que las otras empresas que venden cerveza vean muy dificultado el acceso de su producto a los consumidores. Entonces, fíjense, el tema no es tanto qué dice el contrato, ni la exclusividad, ni la posición dominante del fabricante,
sino la importancia que tenga la cadena de distribución o esos activos a través de los cuales se hace la distribución del producto para acceder a los consumidores. Si es fácil replicar esa cadena de distribución, entonces no es importante o no es algo que sea un problema esos contratos de exclusividad. En cambio, si no es fácil, si no es replicable, si de algún modo la cadena de distribución implica la existencia de algún tipo de monopolio en la distribución, ahí sí puede ser que los contratos verticales sean un problema de abuso de posición dominante en el mercado. No sé si quedó clara la respuesta. Quedó perfectamente clara. Te voy a hacer una pregunta puntual para una respuesta puntual para devolverme con el maestro Jaime. Y es, si la cláusula efectivamente genera un abuso de la posición dominante, eso significa que el que la imponga está sujeto a una sanción por parte de la autoridad porque esa cláusula no podía ir dentro del contrato. ¿Esto es así? Claro, claro, o sea, si la cláusula es atacada como anticompetitiva, ¿no? Y se demuestra que efectivamente es algo que genera un abuso de posición dominante desde el punto de vista del derecho de la competencia, lógicamente el que la impone es el que es responsable, ¿no? Fíjense que en derecho de la competencia es una cosa interesante, este caso aparte también a mí me gustó de leerlo, porque es como que está planteado de una manera que, visto desde el punto de vista del derecho contractual o del abuso dentro del contrato, es una cosa, digamos, uno llega a conclusiones muy concretas desde una perspectiva, y en cambio visto desde el derecho de la competencia, tal como está escrito el caso, no lo que vos me estuviste preguntando recién, sino tal como estaba planteado, prácticamente no hay ningún problema de competencia. O sea, si uno agarra y lee el caso que vos nos leíste, vos fijate que no aparece en ningún momento un competidor perjudicado, no aparece en ningún momento un perjuicio para los consumidores, es simplemente un caso de reparto de excedentes entre el productor y el distribuidor. Entonces es un caso típicamente de derecho privado, es un caso típicamente de algún tipo de abuso o de incumplimiento de cláusulas contractuales explícitas o implícitas, ¿no? Pero podría pasar que no fuera así, podría pasar que como consecuencia de estas cláusulas hubiera un perjuicio hacia competidores que no pueden acceder al mercado y que eso esté generando digamos, posteriormente un perjuicio a los consumidores. Y entonces, en ese caso, claramente, ahí habría digamos, un margen para que el derecho de la competencia se metiera. Muy bien. Ahora voy con el doctor Jaime. Jaime, estamos observando a través de Germán, que nos está llevando también a eso, y es, efectivamente, hay unas normas de competencia que son de orden público, y que también pues, harán parte del contrato dentro del contenido secundario del contrato. Y mira lo complejo, la regulación general de los contratos dice una cosa, pero por allá hay unas normas de competencia que son de orden público, que son relativas y que a veces son ilegales o no, porque depende si el competidor tiene, si un productor tiene una gran participación, le está impedido poner cláusulas de exclusividad dentro del contrato. Entonces mira lo valioso que tiene otras regulaciones que vienen sin uno saber, regulaciones generales que vienen a regular el contrato, inclusive a la posibilidad de decretar nulidades de cláusulas que son válidas para unos según la ley del contrato y que de pronto no son válidas para algunos. Por ejemplo, el contrato de agencia comercial de nosotros habla de la cláusula de exclusividad en territorio, pero entonces, ¿cómo queda ese contrato frente a esa norma especial de derecho de la competencia que le dice si hay posición dominante en quien está adelantando esa cláusula de exclusividad, pone en riesgo ese mercado que es como un bien superior al que está dentro del contrato? Entonces, quería como matizar lo que había dicho Germán y traerle un poquito de los contratos para, si quieres, opinar nuevamente sobre el tema, pues oír tu voz respecto a ese punto. Y aprovecho una vez para hacerte la siguiente pregunta, y es, en estos momentos que hay una situación de crisis tan compleja y que la situación de las personas es un poquito de necesidad, es posible posteriormente, no obstante de haber aceptado una persona la venta de su compañía a un menor precio,
después reclamar y decir, un momentico, es que yo estaba en un estado de necesidad y esta persona se aprovechó de mí? Gracias, Jaime, de nuevo por tu atención. Bueno, a ver, son dos perspectivas. Hablemos un poco de la posición dominante en el contrato. La jurisprudencia colombiana ha venido abriendo campo a buscar consecuencias frente a quien abusa de la posición dominante. Primero de todo, nos aclaró ya en varias oportunidades cuando se entiende que hay posición dominante en el contrato. No es solamente por redactar el contrato unilateralmente e imponer su contenido, los contratos por adhesión, sino que la jurisprudencia ha dicho también que la posición dominante se presenta cuando se administra el contrato también en forma impositiva, unilateral. Es decir, durante la ejecución del contrato también pueden surgir posición dominante. La posición dominante de entrada no es deleznable. Lo que la jurisprudencia repudia es el abuso. ¿Y el abuso a qué conduce? Ha sido enfática la Corte Suprema desde el famoso caso de Arinco en los años 90 y el caso de la aseguradora del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, empezando ya esta nueva centuria, en decir que si el que ejerce posición dominante abusa de la confianza que ha sido depositada en él, queda obligado a indemnizar los perjuicios que se causan. Y ha invocado la teoría del abuso del derecho, con fundamento en el artículo 830 del Código de Comercio colombiano. Pero esa que pudiéramos decir fue la primera etapa de la evolución jurisprudencial, tiene un segundo estadio importantísimo, porque ya no solamente el abuso del derecho nos va a servir para buscar un efecto indemnizatorio, sino para depurar el contrato, para que el juez pueda empoderarse y eliminar las cláusulas que considera abusivas. Yo no tengo que esperar a que el perjuicio me llegue para que me lo reparen. Yo de entrada en la puerta puedo pedir que el contrato se arregle repudiando esas cláusulas abusivas. ¿Con qué fundamento? Algo con lo que tú mencionabas ahora, empatando con lo del doctor Germán. Si la cláusula de entrada va contra normas de la competencia, correcto, son cláusulas abusivas, yo puedo pedirle al juez que las invalide, correcto. Ese es un nuevo efecto que está dado a partir de la jurisprudencia de diciembre 14 del 2011 de la Corte Suprema como una posibilidad, con base en esta construcción teórica. La buena fe, otra vez viene, porque si el contrato hay que celebrarlo de buena fe, ¿eso qué significa? Que yo no puedo utilizar mi posición de ventaja en el contrato para introducir cláusulas, porque estaría, cláusulas abusivas, porque estaría faltando a la buena fe. Y si falto a la buena fe, estoy desatendiendo una prohibición. Y si estoy desatendiendo una prohibición, la cláusula queda con objeto ilícito. Ilicitud de la cláusula por haber desatendido una prohibición que según la Corte está implícita en el artículo 871 del Código de Comercio. Entonces, mira, la nueva función que a partir de 2011, ya no tan nueva, ya lleva 9 años, que a partir de, bueno, era diciembre del 2011, lleva 8 años, que a partir de esta nueva función no es solamente para buscar la reparación, sino también
para invalidar la cláusula. Y la Corte es enfática, que no es discrecional del juez. Es imperativo para el juez, con base en el artículo 13 de la Constitución Nacional, la protección del adherente y la sanción de los abusos que contra ese adherente se cometan. Entonces estamos en una nueva perspectiva que enriquece el rol del juez y la función del contrato, pudiendo el juez depurar de esas cláusulas. Y dígame, si no son cláusulas que desatienden las normas de competencia, pues claro que lo son. Y podrá buscarse ese equilibrio en el contrato, bien sea para la reparación o simplemente para continuar con el contrato. En estas crisis, que ya es la segunda parte que me preguntabas, pues el sistema jurídico ofrece, frente al contrato que se le está frustrando el fin perseguido por las partes, todo un conjunto de remedios, no es solamente uno. Habrá que atender si el contrato es un contrato de venta, de ejecución sucesiva, o un contrato de suministro, o de distribución o de agencia, de ejecución diferida. En algunos casos servirá la teoría de la fuerza mayor, como una imposibilidad para el cumplimiento de la obligación. En los contratos de ejecución sucesiva podrá servir a veces la teoría de la imprevisión, pero siempre podrá servir el deber de buena fe y el deber de no abusar de los derechos, correcto. El deber de racionalidad, el deber que implica a las partes tener el mayor miramiento con su contraparte para que el fin del contrato llegue. Mire, estamos viendo ahora la cantidad de contratos de arrendamiento, que son contratos donde hay posición dominante. La mayoría de esos, el arrendador impone el contenido negocial y lo administra durante la ejecución. Y hay que ver que llame a un inquilino de un local comercial diciendo, mire, es que yo mi empresa la tengo para que rinda utilidades y de ahí pagar el arriendo. Y ahora el centro comercial está cerrado. Los consumidores están enclaustrados, no pueden entrar. Hágame el favor y sentémonos a negociar. Y el otro le diga, no, pacta sunt servanda. Está faltando a la buena fe. Es que la buena fe me implica a mí a tener el mayor miramiento, a que nos sentamos a renegociar, a decirle, bueno, señor, yo le hago una rebaja, yo pague usted la administración, págueme un mínimo para yo tampoco perder, esperemos 3 meses a ver qué pasa. Eso es esa es la razonabilidad que las partes deben tener. Miren, el criterio de razonabilidad es un gran criterio que aparece en la teoría de los negocios jurídicos. El nuevo Código de Comercio y Civil argentino, en su parte de los contratos, cita el criterio de racionabilidad 67 veces. Entonces, esa es la gran apertura que hay que buscar y cómo la buena fe es razonabilidad. Yo no me puedo llenar de soberbia o de egoísmo y llevar a una parte a una quiebra en un contrato. Ambos tenemos que ser razonables y ambos tenemos que equilibrar el contrato. Yo creo que con esto se despierta una serie de posibilidades desde el punto de la teoría del negocio jurídico que vamos a aprender a raíz de esta crisis. Dejo ahí para no acaparar la palabra, Mauricio. Te voy a hacer una contrapregunta, Jaime. Tenemos nosotros una figura que se denomina la lesión enorme. La lesión enorme entendida cuando el precio, hay un problema en cuanto al precio en la venta de una cosa, pero es inmueble, que está limitada a los bienes inmuebles. Yo quisiera como conocer tu criterio de por qué está esa limitante solamente para inmuebles, no para muebles. Yo creo que la filosofía de la época liberal que inspiró el Código de Napoleón, el Código nuestro de don Andrés Bello, el proyecto, el de Vélez Árgil en la Argentina en su época, son códigos tributarios de una filosofía muy importante que le abrió un gran camino a la humanidad, que fue la filosofía liberal.
Allí lo justo era la libertad y el ejercicio de esa libertad. Por eso había que permitir que esa libertad se ejercitara al máximo. Y casi que el criterio de lesión era un criterio excepcionalísimo. Casi que podíamos decir, las legislaciones liberales de la época le dijeron a los ciudadanos, en ejercicio de la libertad, es tal y va a ser tal que engañes en los unos a los otros. En materia de bienes muebles, yo no intervengo. Y en materia de bienes inmuebles, les permito que se engañen hasta un 50%. A partir de allí intervengo. Hoy, la teoría de la lesión, si nos sentáramos con el doctor Germán a regularla, sería muy distinta a cómo se reguló en aquellos códigos. Pero eran códigos de su época. Cada código es el retrato de su época. Por eso la jurisprudencia los hace más contemporáneos y las reformas tienen que llegar. La lesión, tal como está concebida en nuestros códigos, es un relato histórico que hoy hay que actualizarla. Si no se actualiza, hay que traer teorías nuevas, el equilibrio del contrato, la frustración del fin del contrato, la jurisprudencia tiene que hacer desarrollos para buscar ese equilibrio mientras llegan nuevas normas a refrescar el contrato. Entiendo que en el Código Civil argentino y ahora reformado en el 2016, la teoría de la lesión se refresca enormemente con lo que había y con lo que tenemos nosotros en el proyecto y en el Código de Bello. Jaime, una última pregunta de esta ronda. Pregunta puntual para respuesta puntual. ¿Eso quiere decir que la lesión enorme en bienes muebles puede entrar por la figura del abuso de derecho? Pues digamos que no entraría la lesión, entra el abuso del derecho, porque ese sí está consagrado. La Corte en épocas de mi magistratura se debatió, ¿te acuerdas de la crisis financiera de los años 98? Eso llevó a que muchos bancos recibieran en dación en pago muchos inmuebles que estaban garantizados con hipoteca y que los deudores no pudieron pagar y los entregaban en dación de pago. Y muchas de esas daciones de pago eran lesivas. Y se trató de que la Corte aplicara la lesión enorme, pero no está consagrada sino para la compraventa y para unas figuras muy específicas. Partición de la herencia, adjudicación de gananciales, etcétera, etcétera. Y la Corte se cerró por un principio, el de la nula pena sine lege. Yo no puedo hacer las sanciones extensivas por la vía de la interpretación porque rompo un principio universal. Entonces, mira que no hay sanción sin texto, no hay sanción negativa al acto jurídico sin texto que la consagre. Y eso fue lo que hizo prevalecer. Eso es lo que nos lleva a que algunos tengamos una actitud neocodificadora. ¿Para qué? Para poder refrescar todos esos postulados liberales con postulados basados en principios de solidaridad social para el negocio jurídico, ¿correcto? Ok, muy bien. Germán, vienen en el desarrollo del caso, ya pasamos por las cláusulas de exclusividad, cuando hay posición dominante, la fijación de precio. Te entendí que es muy excepcional que ese tipo de acuerdos verticales esté prohibido, pero que hay posibilidad que estén prohibidos, y entendimos y concluimos que eso también debe ser mirado dentro del contrato, pero con una consecuencia de mercado. La consecuencia es de mercado, no dentro del contrato, pero el contrato tiene que mirar ese interés superior que es el mercado. Lo cual es muy nuevo dentro de nuestro derecho, porque nosotros pues, como abogados tenemos una regulación del contrato, los abogados de contratos, y se dan cuenta que hay una norma por allá que dice, uy, si hay posición dominante de mercado, la cláusula de exclusividad no se puede. Si es que verdaderamente desde esas, y te agradezco mucho porque esa claridad hoy queda, y esa claridad es necesaria dentro de toda una
regulación de contratos. Ahora te pregunto lo siguiente, y es una pregunta de esas simples pero complejas, y es, en tu concepto, ¿qué es posición dominante? Y te la pregunto por lo siguiente, porque cuando hay un proceso de integración entre dos empresas que son competidoras entre sí o hacen parte de un mercado vertical, tienen que ir a la autoridad de competencia, que es administrativa, a pedir un permiso. Un permiso que les permite vender su propiedad privada o adquirirla, que eso es muy raro dentro del derecho privado, porque le tengo que pedir al Estado permiso para vender. No es que sea un requisito de inscripción, sino que el Estado me dice si puedo vender o no. Y cuando hay un proceso de integración económica entre dos empresas, generalmente cuando se adquiere posición dominante con esa de mercado, con esa integración, el Estado dice que no puede comprar e impide comprar o pone unos condicionamientos a esa operación para comprar. Entonces, te hago la pregunta de para ti, ¿qué es posición dominante? Porque vamos a llegar al tema de si esa integración que de alguna manera se está proponiendo que sea autorizada, si puede ser objetada y cuándo sería objetada. Primera, como segunda pregunta. Y ya la tercera es si tú crees en tu concepto que el aprovechamiento que se tiene de una persona que es débil dentro del mercado puede ser causal para que el Estado le diga no le acepto el proceso de fusión en crisis porque usted viene de una operación en la cual se está aprovechando de una parte débil dentro del mercado. Como tres preguntas, posición dominante. La segunda, pues, tiene que ver con si efectivamente el Estado puede decir de alguna manera a alguien que no le autoriza esa operación de integración por aprovecharse de esa posición. Básicamente esas dos preguntas y vamos desarrollando el tema. Germán, gracias. Tienes cerrado el micrófono. Dame un minuto. Sí. Laura, ¿podemos abrir el micrófono? ¿Lo abres tú, Laura? Ya lo estoy intentando abrir. Ahí está, Ya. ahora sí. No. Gracias. Pide que los dos, o sea, ustedes me tenían que autorizar y yo además Sí. tenía que poder. ¿Me oyen, no? Sí. ¿Me oyen lo que estoy hablando? Sí, perfecto. Bueno, posición dominante. Posición dominante en la lógica de la teoría de la competencia es cuando en un mercado hay una empresa que es mucho más poderosa que las otras. Digamos, para que exista posición dominante en un mercado, lo que tiene que pasar es que haya, bueno, si hay una sola empresa, por definición tiene posición dominante porque es la única, es el monopolista en el mercado, pero si en un mercado hay varias empresas, ¿cuál es la que tiene posición dominante? La que tiene posición dominante es la que tiene una posición de mercado mucho más importante que las otras, en el sentido de que tiene capacidad de fijar los precios del mercado y las otras no tienen capacidad de fijar los precios, tiene capacidad de fijar las condiciones en las cuales se venden los productos y las otras no, ¿no? O sea, tiene que ser una situación en la cual yo tengo un cierto número de empresas en el mercado, pero solo hay una que decide de algún modo hacia dónde va el mercado y las otras no. ¿Cómo saber si en un mercado hay o no posición dominante? Y es un tema empírico. O sea, no es algo tan simple de decir, no, en este mercado tal tiene posición dominante, o sea, de la simple observación de las empresas. Un elemento que generalmente es muy importante para poder evaluar si hay o no posición dominante es las participaciones de mercado, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que estamos analizando, dice que la empresa esta de Sofía tiene el 75% de participación de mercado. Eso es algo que en principio es indicativo de posición dominante. Uno dice, bueno, si hay alguien que tiene el 75% y el otro 25% son otras 2 o 3 empresas mucho más chicas que la que tiene el 75%, en principio eso es una sospecha de que hay posición dominante. Otros elementos que pueden servir para evaluar si hay o no posición dominante es el acceso a determinado recurso, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una empresa tenga acceso a determinado recurso y las otras no lo tengan, y entonces esa sea la fuente de su posición dominante. Puede ser que la fuente de la posición dominante sea jurídica, o sea que el propio Estado es el que ha solamente autorizado a determinada empresa a proveer un producto y eso es lo que le da posición dominante, ¿no? O sea que la posición dominante
es una situación que ocurre en algunos mercados en los cuales uno puede identificar una empresa que es mucho más importante que las otras, ¿no?, en el mercado. Ahora, abuso de posición dominante implica que esa empresa que tiene posición dominante está haciendo algo que implica un abuso y que hace que el mercado pase a funcionar de una manera mucho más perjudicial o a tener un comportamiento mucho menos eficiente que el que tendría si esa empresa no estuviera realizando el abuso de posición dominante. Entonces, podría pasar que una empresa con posición dominante hiciera abuso de posición dominante a través de algún tipo de cláusula contractual como la que hemos visto en este ejemplo. Por ejemplo, exclusividad de la distribución, por ejemplo, fijación de precios de reventa, por ejemplo, alguna otra de ese tipo. Pero podría ser que no, podría ser que el abuso de posición dominante se hiciera a través de medidas que no tienen que ver con cláusulas contractuales de ese tipo, sino con algún otro tipo de negativa de venta, por ejemplo, o alguna otra conducta de ese estilo, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta a qué cosa es posición dominante. No sé si les parece que está claro. Sí, está bien. Bueno, la segunda pregunta tenía que ver con el tema de una empresa que tiene posición dominante y efectúa una adquisición de mala fe, digamos, en el sentido de que se aprovecha del adquirido, ¿no?, de la debilidad de la empresa adquirida, y ella se aprovecha de la fuerza que tiene como empresa con posición dominante. Si ese factor es algo que debería incidir en la evaluación de la autoridad de competencia para aprobar o no la adquisición, ¿no? Esa sería la segunda pregunta. Y ahí la respuesta en principio es negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque lo que tiene que hacer la autoridad de competencia cuando evalúa una adquisición o una fusión desde el punto de vista de la defensa de la competencia no es meterse en el tema contractual de si el adquiriente está abusando del adquirido, sino que lo que tiene que evaluar es el efecto de esa adquisición sobre el funcionamiento del mercado. Y entonces, en ese sentido, este ejemplo es muy lindo, porque es un ejemplo en el cual, por cómo está descrito, evidentemente hay un abuso del derecho en términos de que el adquiriente está abusando de la debilidad del adquirido. Pero desde el punto de vista de la defensa de la competencia, lo más probable es que esta adquisición no tenga ningún problema desde el punto de vista de defensa de la competencia. ¿Y por qué? Porque lo que está adquiriendo el adquiriente es una empresa que él ya controlaba indirectamente. Él está adquiriendo una empresa que era su distribuidor exclusivo. En el contexto preadquisición, ¿qué pasaba? Diego era distribuidor exclusivo de Sofía. Entonces lo único que hacía Diego era vender productos de Sofía en el mercado. Y entonces que Sofía sea ahora dueña de la empresa de Diego versus una situación previa en la cual Sofía, en realidad Diego lo único que hacía era revender el producto siguiendo exactamente las instrucciones que le decía Sofía. Entonces, lo más probable es que esa adquisición no tenga ningún inconveniente desde el punto de vista de la competencia, no implique ningún tipo de restricción de la competencia. Porque, fíjense, los consumidores del producto no se ven afectados por comprarle a Diego o por comprarle directamente a Sofía. Los otros competidores no se ven afectados por competir contra Diego o por competir contra Sofía, y casi con seguridad los proveedores de insumos de Sofía tampoco tienen ningún problema. Entonces, desde el punto de vista del derecho de la competencia, lo más probable es que esta adquisición sea una cosa bien sencilla de aprobar. Ahora, puede ser que sea inválida justamente por un tema contractual. Y en ese sentido es interesante el caso, porque me parece que plantea muy bien esa dicotomía. El derecho de la competencia, que está para proteger el interés global, el interés general del funcionamiento del mercado. Y por otro lado, el derecho privado, que básicamente lo que se mete es en el problema de la protección de las partes del contrato y de que se cumplan los contratos y que realmente no haya abuso del derecho por parte de las partes. Entonces, este es como un caso bien paradigmático en ese sentido. Nosotros en la Argentina tenemos una ley de defensa de la competencia que dice una cosa medio enigmática, ¿no? Una de las frases, digamos, porque ni siquiera es oración, es un pedazo de una oración que está en el artículo 1 de la Ley Argentina de Defensa de la Competencia, dice que para que una conducta sea sancionable como anticompetitiva, tiene que generar un perjuicio al interés económico general.
Eso es algo que uno nunca sabe de qué están hablando, los economistas decimos una cosa, los abogados dicen otra, pero hay una cosa en la cual estamos todos de acuerdo, que es que cuando la ley hace esa referencia al interés económico general, está poniendo ese concepto como un antónimo de intereses particulares. Y hay muchos casos de defensa de la competencia en Argentina en los cuales las resoluciones que lo cierran, o las sentencias que lo cierran, dicen, bueno, acá no hay una infracción al derecho de la competencia, ¿por qué? Porque no se está afectando el interés económico general, sino que eventualmente lo que hay es afectación de intereses particulares de las partes que están ahí denunciando o que son denunciadas. Entonces, este ejemplo teórico que vos nos pusiste como ejemplo, para mí está muy bueno porque es eso, ilustra una situación donde seguramente hay un abuso muy importante desde el punto de vista del derecho privado, de una de las partes hacia otra de las partes del contrato, inclusive en la compra esta de la empresa a precio vil, pero no se percibe, por lo menos en los hechos tal como están descritos en la hojita que nos mandaste, que haya afectación del interés económico general, o sea, que haya afectación del mercado como tal. Y eso es perfectamente posible, ¿no? Por eso que el mirar si en realidad la fusión o la adquisición está siendo realizada en perjuicio de una de las partes en sí de la operación, no es el tema que busca la defensa de la competencia. Lo que busca el control de concentraciones del derecho de la competencia es evaluar si esa concentración puede generar un perjuicio al funcionamiento del mercado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no es un tema relevante para ser analizado por la autoridad de competencia. Muy bien, Germán. Te voy a contrapreguntar con lo siguiente, aprovechando que estás acá y sé que estoy cambiando un poquito el libreto, pero tenerte acá para mí es importante. Hoy en día, en el mundo, se está hablando desde el punto de vista privado y de derecho de la competencia, de la empresa en crisis que puede ser ayudada por el Estado o comprada por un competidor que quedó bien. Por eso hoy en día los diferentes periódicos económicos y los economistas están diciendo que el que va a quedar fortalecido de esta época es el grande, que va a quedar más grande, y el que no era tan grande va a quedar grande, y el pequeño sí es que va a quedar muy mal. Que más o menos todos los economistas coinciden que es un virus que está de alguna manera fortaleciendo a las grandes, y que esas grandes, si tienen liquidez y les quedan, y son las que van a tener el capital o el crédito suficiente para comprar algunas. Y eso de pronto va a generar posición dominante por dos vertientes. Una, porque mucha gente se va a ir, y otra, porque el que no tiene la posición dominante va a comprar y va a quedar pues, grande dentro del mercado. Te pregunto lo siguiente, con tu experiencia, ¿cuál deberían ser los condicionamientos o qué debería tapar el Estado para evitar esas grandes barreras que van a quedar de entrada al mercado para algunas empresas? Porque la misma autorización que va a dar la autoridad de control es la que va a generar barreras o no barreras para que una empresa chica comience dentro del mercado. ¿Tú qué crees que más o menos debería ser diferente a lo que se venía mirando habitualmente en el condicionamiento o remedio de una integración económica? Bueno, ahí lo que hay que, yo creo que habría que, digamos, no me apartaría demasiado de los criterios generales que uno tiene que aplicar en el análisis de las concentraciones, ¿no? Lo que pasa es que sí es importante hacer una diferenciación, que es cuando alguien está comprando una empresa porque la empresa está en crisis, del argumento que en el derecho de la competencia se lo conoce como defensa por empresa en crisis. ¿Y por qué es distinto una cosa de la otra? Porque muchas veces las operaciones de concentración son situaciones en las cuales alguien quiere vender a la empresa porque le parece que esa empresa ya no le rinde más o que no está ganando plata, y el que la compra es alguien que sí piensa que la puede hacer ganar plata, ¿no? O sea que en realidad muchas veces la causa por la cual el vendedor quiere vender es porque piensa que ya esa empresa que él tiene no está rindiendo o no va a rendir en el futuro, o él se encuentra en una situación de crisis y entonces quiere vender su empresa. Entonces la posibilidad de venderla en principio es algo bueno para el que está en crisis, porque le permite por lo menos salir de la crisis de una determinada manera, ¿no? Ahora, el argumento de justificación o aprobación de la concentración por el argumento de empresa en crisis es una cosa mucho más acotada y tiene que ver con
situaciones en las cuales uno admite la formación de monopolios o el aumento de la concentración muy grande del mercado, porque la única alternativa para que la única alternativa a esa adquisición monopólica es la desaparición de la empresa, ¿no? Entonces, el argumento de la empresa en crisis no quiere decir cualquier adquisición de una empresa que está en crisis, yo la apruebo por el argumento de empresa en crisis. No. El argumento de empresa en crisis solo se usa cuando el comprador es un competidor directo de esta empresa, cuando la adquisición va a llevar a una situación que en otras circunstancias se consideraría inadmisible y no se aprobaría la concentración, y que bajo la consideración de que la única alternativa razonable que existe para que esa empresa siga funcionando es que la compre un competidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que nosotros tenemos, en tu caso que nos diste hoy, yo no hablaría de una defensa de empresa en crisis. Más bien yo diría que en este caso, desde el punto de vista de la defensa de la competencia, lo que estamos pasando es de una situación de integración económica parcial entre un distribuidor exclusivo y un fabricante, a una situación de integración total, y eso no es algo que haya que aprobarlo con el argumento de empresa en crisis. Al contrario, por ejemplo, nosotros en la Argentina, el reglamento los lineamientos para el control de concentraciones económicas, que se aprobaron hace un par de años, la última versión, establecen como una circunstancia propicia, digamos, favorable para aprobar una concentración vertical, que el comprador ya esté verticalmente relacionado de manera contractual con el vendedor y viceversa, ¿no? Entonces, una de las causas por las cuales uno es más favorable para aprobar una concentración vertical es que ya las partes estuvieran previamente integradas a nivel contractual. Pongo un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando. Supongamos que yo soy una compañía petrolera, una refinadora de combustibles, y me quiero comprar una empresa que es una estación de servicio, una estación que vende combustible, ¿no? Una gasolinera, como se le dice en otros países. Entonces, una cosa es que yo quiera comprar una estación de servicio que ya pertenece a mi red, que ya tiene un contrato conmigo de exclusividad y que ya es parte de mi red, y en ese caso simplemente lo que yo voy a estar haciendo es controlando de manera directa algo que yo ya estaba controlando de manera indirecta, ¿no? Versus una situación en la cual yo lo que me quiero comprar es una estación de servicio que antes era de otra, que tenía contrato con otra empresa petrolera que era competidora mía. El segundo caso es mucho más problemático en términos de competencia que el primero. ¿Por qué? Porque en el primer caso yo estoy comprando algo que yo ya controlaba. O sea, ya el mercado era, yo tenía mis estaciones de servicio, una de estas era esta, y ahora simplemente le estoy comprando al que era mi cliente, ¿no? Nada más. En el otro caso, ¿qué está pasando? Yo estoy comprando a alguien que era cliente de otro, y le estoy de algún modo quitando a mi competidor un distribuidor, ¿no? Y eso puede ser que no sea ningún problema, porque si estoy comprando una estación de servicio en Bogotá, donde hay cientos de estaciones de servicio de distintas marcas, lo más probable es que no sea un problema. Pero si yo estoy comprando la única estación de servicio que competía contra mí en una ciudad más chica, ahí sí puede ser un problema de competencia. Entonces, fíjense que, al contrario, en este caso particular, la adquisición de Diego por parte de Sofía es algo que casi con seguridad no va a generar ningún problema de competencia, ni va a haber que usar el argumento de empresa en crisis, ni nada. Simplemente va a haber que decir que es una adquisición vertical que no está generando ningún problema de competencia en el mercado. Porque si ya había posición dominante, ya estaba. O sea, no está aumentando la posición dominante de Sofía en el mercado por adquirir a Diego. Y sí lo estaría si estuviera adquiriendo a un distribuidor exclusivo de un competidor suyo, ¿no? Entonces, fíjense qué diferencia que hay desde el punto de vista privado, de la lógica del derecho contractual y del abuso del derecho contractual, versus la lógica del derecho de la competencia, en donde lo que yo estoy mirando no es el interés de las partes del contrato, sino más bien el interés de todos los otros agentes económicos que no son las partes del contrato. Y eso es lo que justifica la intervención por parte del derecho público. Por eso el Estado se mete en eso, de manera regulatoria y no de manera de derecho privado. Porque lo que está tratando, por eso es que está limitando el derecho de propiedad y de transferir y de vender algo, o de vender algo que era de mi propiedad. Porque lo que está evaluando es que eso no le pueda estar generando perjuicios a otros que no son las partes del contrato, ¿no?
Entonces eso también es una de las cosas muy interesantes del caso que vos nos has planteado, porque fíjense cómo mirándolo desde una perspectiva diferente la conclusión es bien distinta y cómo la agencia que lo tiene que mirar desde una perspectiva, por ahí dice esto no tiene ningún problema, y por otro lado el juez que lo tiene que mirar como un caso de derecho comercial va a decir, no, sí, hay un problema porque está pasando un abuso de derecho de esta manera. Muy bien, Germán, te agradezco mucho. Paso con el del maestro Jaime, y es la misma pregunta que le hice a Germán en un principio, y es, sin perjuicio que no está tan definido dentro de la ley el abuso de la posición dominante contractual, pero ha sido una creación jurisprudencial y la fuente es jurisprudencial, tomando como base muchos artículos constitucionales o también que hay de alguna manera en el Código Civil, en el Código de Comercio. Mi pregunta es algo académica para un académico y es, en tu concepto, ¿qué es posición dominante? Aún no el abuso, sino en tu concepto, ¿qué es esa posición dominante dentro de un contrato y qué características tienen? Y después, sí, ¿qué es el abuso de la posición dominante contractual? A ver, posición dominante contractual es precisamente detentar en el contrato desde el momento en que éste se está celebrando una posición de privilegio que me permite disponer unilateralmente el contenido que va a tener ese contrato. Es decir, tengo esa posibilidad, porque el otro, por más que quiera discutir, él está interesado en que su negocio tenga esa distribución o tenga ese contrato y no va a estar en igualdad de circunstancias conmigo. Mejor dicho, una parte pone las condiciones y el otro simplemente lo toma o lo deja. Y muchas veces ni siquiera tiene esa disyuntiva, porque quiere hacer empresa y lo tiene que tomar. Esas son las condiciones que me ponen. Si quiero hacer empresa, me toca tomarla. Entonces, ahí está la posición dominante en la entrada del contrato. Ya la otra posición dominante es en la ejecución del contrato. Y es que yo, prevalido de que sigo teniendo una posición fuerte, impongo, por ejemplo, precios de venta, impongo imputaciones al pago, impongo ciertos costos, etcétera, etcétera, dependiendo de qué clase de contrato sea. La posición dominante de suyo, lo decíamos, no es deleznable. Tiene que ser así. La sociedad hoy es una sociedad masificada y es imposible andar discutiendo los contratos. Las empresas productoras de bienes y servicios hacen sus minutas y el que quiera contratar con ellas tiene que aceptarlas. Los bancos, las aseguradoras, las grandes fabricantes de automóviles, de motocicletas, de equipos de comunicación, etc. Digamos que a un tráfico de masas, un contrato de masas. Y el contrato por adhesión o estandarizado es el contrato de masas. Lo que el derecho ha encontrado como deleznable, como no aceptable, es que se abuse de esa posición dominante. En el primer estadio, insertando cláusulas abusivas que ponen a el predisponente en una posición de privilegio. Y en el segundo escenario es teniendo comportamientos que lo llevan a que durante la ejecución del contrato también él tenga una posición privilegiada frente a la otra parte. Y cuando se abusa de la posición dominante, como veíamos, pues hay muchas cosas que hacer. Y una cosa es que hay un abuso del derecho. Y según el artículo 830, el que abuse de sus derechos deberá indemnizar los perjuicios que cause. Entonces el abuso se considera un acto ilícito de suyo, que es el primer elemento de responsabilidad contractual. Un hecho antijurídico, un hecho contrario a derecho.
hay que acreditar los demás elementos, la imputación, el daño, porque si no hay daño, pues tampoco va a haber ningún problema. Y fuera de que haya un nexo causal entre el hecho antijurídico y el daño. Si eso se da, entonces puede venir un examen de responsabilidad civil, correcto, de responsabilidad civil contractual, que es el deber que tengo de reparar el perjuicio que yo, con mi actuar doloso o culposo, le he ocasionado a otra persona. O sea, como explicaba el profesor Germán, se vuelve ya es un problema interpartes contractuales, correcto, que puede que no estén afectando al derecho de la competencia comunitario como un jus communis, pero aquí sí está afectado un interés subjetivo que es el que se deriva de la relación contractual y es el que tiene que ser reparado. Muy bien, Jaime. Una última pregunta, Jaime, abusando de tu conocimiento, y es, cuando estamos en presencia de una relación entre fabricante y distribuidor, es muy sonado el decir que el negocio que tenía el fabricante era explotar la marca del fabricante y que en esa medida ya de alguna manera se le pagó su comisión y que después de haberle hecho un contrato donde las dos partes estaban ganando, ya finalmente el distribuidor puede ser retirado del mercado y el fabricante, generalmente del extranjero, llega a un mercado que fue cultivado por el distribuidor. Pero han dicho algunos que ya ese valor que tenía derecho a ser remunerado el distribuidor se agotó ahí en la medida que el fabricante tiene todo su derecho como conquistador de mercado de llegar y poner su bandera y decirle a su lacayo o distribuidor que ya no tiene derecho a que no hay ningún derecho, y si no hay ningún derecho no podría haber abuso de derecho. A ver, se ha dicho que el que trabaja como distribuidor está haciendo una labor de estímulo a la clientela. Y al estimular esa clientela está creando un mercado potencial. La hace propensa a que consuma unos productos, unas marcas identificables, singularizables. Entonces, digamos que él sí cumple con una labor y esa labor el derecho tiene que reconocerla. Pues si llega el fabricante y se aprovecha y lo saca ilícitamente de esa distribución y enseguida él se apropia de ese intangible que él construyó, pues en principio sí se observa que hay algo indebido, hay un comportamiento que no es un comportamiento probo, se está aprovechando de algo que el otro construyó. Entonces, en principio, por eso muchas legislaciones establecen una especie de equity al finalizar para tratar de compensar a ese distribuidor. Y muchos fabricantes lo que hacen es tratar de burlar el contrato para no tener que pagar ese equity, inventar figuras. Y resulta que si el juez es un juez probo y claro, él tiene que descubrir en ese escenario cuáles son los comportamientos contractuales acordes con el deber de buena fe y cuáles son los que no están acordes con ese deber de buena fe y darle a cada cual lo suyo. Es que no se le está pidiendo que le paguen un derecho que él no tiene. Le están pidiendo es que le reconozcan una labor que él creó por ese estímulo, por esa labor que es una labor de mercadeo. Es que el que mercantiliza un producto tiene el don de hacer que una comunidad se vuelva propensa al consumo de ese producto y eso tiene que valer alguna cosa. No pueden decir que eso fue la ventaja o la utilidad o la comisión que ya se le pagó, porque es que ese mercado él lo abrió hacia el futuro
y ese fabricante se va a poder beneficiar de ese mercado hacia el futuro. Se trata es de un equilibrio, correcto. Habrá casos en que no haya que darlo porque se compruebe, pero en principio yo diría que de entrada decir que él ya con la retribución que tuvo fue suficiente y que ese mercado es del fabricante porque es el dueño de las marcas, yo creo que sería un desconocimiento total de una realidad objetiva. Muy bien, Jaime. Como ven todos, el tema de hoy involucró un aspecto privado, de propiedad privada, que es la relación contractual que tiene un distribuidor con un fabricante, las posibilidades legislativas que existen respecto a esos contratos como contenidos normativamente impuestos, a independientemente de lo que hubiesen suscrito las partes, y eso nos lleva a un contenido de orden público que es el derecho de la competencia, pero como bien lo expresábamos acá, también el derecho de la competencia hay algunas limitaciones a eso, pero también hay unas permisiones, y como algunas veces algunas infracciones privadas no tienen nada que ver con el derecho de la competencia y la autoridad no tiene que mirarlas, y como en el caso, lo decía muy bien Germán, finalmente se involucran aspectos privados de pronto que causan un perjuicio, pero desde el punto de vista de derecho de la competencia, en un principio el caso no tiene ningún problema y ver esa situación en especial. Siempre dejamos algunos minutos para algunas preguntas en particular. Con la venia de ustedes, voy a abrir el micrófono a alguna persona que tiene alguna pregunta. Laura, ¿le podemos abrir el micrófono? Me dijiste que Emilio García tenía algún tipo de pregunta. Puedes abrir el micrófono y que Emilio también lo tenga abierto para que podamos hacer la pregunta. Laura. Ya lo estoy abriendo, pero no. Vamos a ver si Emilio podemos que pueda participar. Emilio a la una. Emilio. Ya. Listo, muy bien. Ahí usted nos oye, Emilio. Sí, pero no lo estamos oyendo. En principio se pudo, lo vimos un momento, pero se nos fue, Emilio. Ya, acá Listo. estoy. Y ahí está. Adelante, Emilio, con las buenas noches. Bueno, pues Mauricio, muchas gracias por propiciar estos espacios de reflexión y pues con profesores de la calidad del doctor Arrula y de Germán Coloma. Ha sido muy interesante el tema. Yo hace muchos años tuve un litigio de competencia desleal derivado de la violación del principio de buena fe por una circunstancia muy similar a la que usted plantea en el caso. Y mi pregunta en torno a esto es si como queda establecido por el doctor Arrula, la buena fe es un deber implícito en el contrato, pero también la buena fe es un principio. Voy a abrir la cámara que me da pena que hablen contra una pantalla. Y planteaba que si la buena fe también es un principio de los deberes de conducta propios de la lealtad de mercado, por ejemplo, prevista en los estatutos de competencia desleal como el nuestro en el artículo 7º, mi pregunta va a si existe alguna diferencia entre la buena fe apreciada como deber de conducta implícita en el contrato y la buena fe como un principio de deber de conducta de lealtad de los mercados. En este sentido, siempre hay un dilema en este tipo de demandas en el sentido de yo podría por una demanda contractual, teniendo en cuenta que el principio de buena fe es un deber implícito en el contrato, perseguir la violación de un acto de competencia desleal y, de otro lado, podría por la ley de competencia desleal perseguir una violación al principio de la buena fe contractual. ¿Hay algún matiz, alguna diferencia entre la apreciación de ese concepto en uno y otro estatuto? Es mi pregunta para el doctor Arrula. Ok, muy bien. Espérate un momentico. Laura, ¿le podemos abrir el micrófono al doctor Jaime? Pues Mauricio, es bien interesante. Yo creo que la buena fe era uno de esos principios que estaban en el cuarto de San Alejo y que el derecho contemporáneo ha venido sacando cada vez más a flote.
yo creo que desde hace rato saltó de la órbita contractual y se situó en todos los espacios de interacción subjetiva y empresarial. La misma Constitución nuestra, en el artículo 83, hoy invoca la buena fe y obliga que en todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar impregnadas por comportamientos de buena fe. Y ya vimos y lo analizábamos cómo ya la jurisprudencia está permitiendo que incluso en las actuaciones de competencia desleal se tamicen con comportamientos contractuales muy claros. Y obviamente tiene que entrar el deber de buena fe, no solamente por acompañar el deber de prestación en los contratos, sino por cualquier comportamiento que pueda hacerse en la órbita del mercado, haya o no contrato, correcto. O estamos obligados de entrada a tener el comportamiento de buena fe. Yo sintetizaría de esa manera la pregunta que nos hace el doctor Emilio. Muy bien, yo voy a tomarme el atrevimiento de opinar y también quisiera oír la opinión de Germán al respecto, y es, yo pienso que dentro del contrato lógicamente hay un principio que se puedan cumplir y hay el comportamiento adecuado de los contratantes dentro del contrato, pero dentro del mercado existen otros matices, otras reglas que muchas veces son importantes tener en cuenta, que es como una buena fe económica y una buena fe de competencia, que es diferente a una buena fe contractual, que de pronto es mucho más elevada de cómo va a competir usted conmigo, de qué maneras, bajo qué reglas, y ya que usted tiene una posición dominante dentro del contrato, independientemente que tenga dentro del mercado, es cómo va a comportarse conmigo en lo que no está escrito, que es ya oferta y demanda dentro del contrato. Quiero aprovechar porque es un tema muy importante en nuestro país, Germán. Nosotros hemos avanzado muchísimo con la norma privada de competencia desde hace muchísimo tiempo. Para que tengas una idea, la autoridad de competencia en Colombia, de antitrust, tiene también facultades en materia de competencia desde el punto de vista jurisdiccional. Es juez privado como otro juez. Yo lo llamo, es el juez 47 o el juez 50 de materia de competencia desleal, porque hay otros más, pero él supuestamente es el especializado. Entonces hemos avanzado mucho en cuanto a ese principio de buena fe dentro del mercado y ese principio de buena fe dentro del contrato. Te pregunto lo siguiente, y es esa formación económica que tienes y ese entendimiento gramatical de qué es buena fe. Te hago una pregunta que nunca se le ha hecho a un economista. Es para un economista, ¿qué es buena fe económica y de competencia? Pues tenemos cerrado. Laura, podemos abrirle el micrófono a Germán. Veamos un segundo. Laura, ¿estás ahí? Ahí ya me lo abrieron. Bueno, la verdad que no es una palabra que aparezca en los libros de economía, buena fe, ¿no? O sea, no es algo que normalmente uno lo analice como una categoría económica, ¿no? La buena fe. Lo que sí implícitamente, desde el punto de vista de la economía, lo que sí uno supone que tiene que ocurrir en los mercados cuando funcionan, es que los agentes económicos estén respetando el derecho vigente, ¿no? O sea, no existiría la oferta y la demanda si, por ejemplo, no existiera el derecho de propiedad. Porque para que exista oferta y demanda de un producto, y haya alguien que venda y haya alguien que compre, alguien tiene que tener el derecho sobre ese producto y el otro tiene que saber que para adquirir ese derecho le tiene que compensar al que lo tiene y tiene que llegar a un acuerdo con el que lo tiene para que el otro le transfiera el producto, ¿no? O sea, si no existiera, si hubiera mala fe total, la gente no compraría los productos y directamente los robaría, ¿no? Y entonces no habría ni oferta ni demanda. Ahora, más allá de eso,
no es una categoría que uno pueda hablar como de la existencia de buena fe económica. E inclusive hasta por ahí puede ser problemática en cierto sentido. Porque, por ejemplo, supongamos que existe un contrato entre dos partes, ¿no? Y las dos partes se ponen de acuerdo en el contrato. Y por lo tanto la buena fe sería que cada una de ellas cumpliera con ese contrato. Pero resulta que ese contrato en realidad es para perjudicar a una tercera parte, ¿no? Por ejemplo, es un acuerdo de dos competidores para no competir entre sí, y de ese modo perjudicar a los consumidores que compran el producto. Entonces, ¿qué sería la buena fe? Cumplir con el contrato y quedarse adentro del cartel y comportarse como está previsto en el cartel, o la buena fe es desviarse de la conducta colusiva y venderle a los consumidores más barato, ¿no? Entonces fíjense que ahí tenemos como una oposición entre buena fe contractual, lógicamente en un contrato ilícito, ¿no? Llamémosle así, y buena fe en el mercado, ¿no? En el sentido de que desde el punto de vista de la lógica del derecho de la competencia, la buena fe sería competir contra nuestros competidores de la manera más fuerte posible, en el sentido de que el principal problema que ataca la ley de competencia, no de competencia desleal, sino la ley del derecho de la competencia o la defensa de la competencia, como se lo llaman en algunos países, es justamente el tema de que la competencia funcione y que no haya las partes, las empresas no hagan acuerdos para restringir la competencia, ¿no? Para evitar competir entre sí. Entonces es como que ahí la buena fe contractual y la buena fe en el mercado de algún modo se convierten en cosas antónimas que por supuesto después se resuelven si el derecho define que es ilícito hacer un acuerdo con un competidor para no competir, y entonces ahí ya no corre más la buena fe contractual porque el contrato es de un objeto ilícito, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso no es algo que es común en economía analizarlo desde esa categoría, ¿no? Pero yo diría que por eso es que a veces uno tiene respuestas distintas desde un lado y del otro. Por ejemplo, desde el punto de vista del funcionamiento de un mercado, hay un montón de cosas ilícitas que pueden estar haciendo las partes que no son relevantes, ¿no? Por ejemplo, en general en un caso de competencia, si hay una empresa que no tiene poder de mercado, o sea, que no tiene capacidad de influir sobre los precios, ni de influir sobre el funcionamiento de los mercados, si hace algo ilícito no va a ser un problema de defensa de la competencia. Nadie lo va a poder sancionar como una infracción a la ley de la competencia. Que es alguien que no paga sus impuestos. Uno dice, este no pagó los impuestos y entonces con eso está creando un problema en el mercado. Bueno, puede ser que lo esté creando, pero lo más probable es que no lo esté creando, porque a lo mejor no está generando ningún tema que genere perjuicio a los consumidores o que genere ninguna distorsión en el funcionamiento del mercado. El problema que está generando es que está evadiendo los impuestos y por lo tanto va a tener que ser sancionado por la autoridad impositiva, no por la autoridad de competencia. O si está violando un contrato, va a tener que ser sancionado o digamos, declarado que está cometiendo un ilícito por el juez comercial, pero no por el derecho de la competencia. O sea que en ese sentido no es algo que sea común que aparezca, ¿no? en la lógica económica, sobre todo de defensa de la competencia. No sé si contesté lo que estaban esperando. No, te digo, es una pregunta que para un economista pues no se hace, es buena fe dentro de la economía. Pues es primera vez que la hago y primera vez que la oigo, de mi parte también, ¿no? Entonces, pues creo que con esto tuvimos, Emilio, dos respuestas o tres respuestas variadas a todo. Yo quedo muy complacido con todo lo que hoy se ha hablado. A veces he repetido desde que comenzamos la simpleza de algunos conversatorios y la calidez que tienen los invitados hacen que se vean los temas un poco más simples de lo que verdaderamente son. Hoy yo lo único que quería era llamar la atención que en derecho todavía hay muchísimos temas que requieren ser estudiados y analizados y todavía hay mucho que explorar. Y nos corresponde un momento histórico donde estos contratos de intermediación generan una serie de situaciones que hay que comenzar a mirar. Una, porque hay normas diferentes al Código de Comercio o a artículos que tienen los contratos rígidos, como son las normas de competencia, hay las normas ambientales, hay un mundo de normas que hoy en día
de alguna manera están impregnando ese derecho que teníamos de contratos. Yo quería darle las gracias a Jaime, darle las gracias a Germán y preguntarte, Jaime, si tienes algo que decir adicional y darte las gracias por haber participado. Ay, espérate un momentico. Laura, ¿me ayudas? Dame un minuto. Laura. Estaba desconectado. No, simplemente para agradecerte la invitación. Ha sido un gusto participar en este interesante debate con el doctor Germán, contigo. Un saludo muy cordial a todos los participantes y bueno, nos volveremos a ver. Ha sido un gusto para mí. Gracias, Jaime. Germán, también para ti muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que decir dentro de este espacio? No. Simplemente adherirme a las palabras del doctor Jaime Arrubla, que la verdad que a mí, también para mí fue un placer poder participar y creo que, bueno, que va a ser constructivo, ¿no? Esto que estuvimos diciendo y yo creo que va a ser interesante para que la gente lo pueda mirar, ¿no? Así que la verdad que, bueno, te felicito también por este ciclo, por la idea de haberlo tenido, porque me parece que fue algo muy positivo. Muy bien, y para todos los que están pues, dentro de este sala digital y los que después posteriormente vean este episodio en el canal de YouTube Mauricio Velandia, pues en todo caso es el último capítulo. Para mí fue un gran placer hacer estos 16 conversatorios en esta época de pandemia. Espero haber aportado algo a la discusión que tiene este momento histórico dentro de la humanidad con todo lo que está ocurriendo. En la próxima temporada vamos a hablar del tema de competencia desleal. Hoy era una apertura a ese tema, era como acabábamos en los temas de abuso de la posición dominante de mercado y entrábamos ya a algo más privado, de derecho privado, es el tema de competencia desleal. Esperamos dentro de un tiempo volver a citarlos y volver a conversar acerca de estos temas con personas de alto calibre como las que tuvimos hoy, como las que tuvimos a lo largo de las 16 programas que tuvimos a lo largo de este ciclo. Les agradezco muchísimo la atención y espero que pasen una buena noche y gracias a los invitados de hoy. Hasta luego y gracias. Laura, podemos